En este tema vamos a explicar algunas cosas sobre la célula, sobre todo sobre su origen y su estructura. Vamos a comenzar haciendo un poquito de historia, recordando quién fue Robert Hooke. Quizás te suena de cursos anteriores, porque fue el primer científico que utilizó la palabra célula. Como seguramente recuerdas, pues fue observando células de corcho. No eran precisamente células vivas, pero bueno, de ahí heredó el nombre de las células que nosotros conocemos y estudiamos actualmente. Él utilizaba un microscopio muy básico, como puedes ver en la imagen. Bueno, luego hay otros microscopios, como es el microscopio que tenemos en los colegios y que utilizamos, que es este que tienes en pantalla, que nos permite aumentar aproximadamente hasta 1000-1400 aumentos. Y luego ya hay microscopios electrónicos que permiten pues hasta 1 millón o 2 millones de aumentos. Estos lógicamente no los tenemos en los colegios, sino que pues, están en las universidades, empresas. Otro concepto que seguramente conoces y que está asociado, o que hay que hablar de él cuando hablamos de células, es la teoría celular, que lo que nos dice tiene unos principios, unos postulados básicos, que nos dicen que la célula es la unidad estructural, porque todos los ellos están formados por células, es la unidad reproductiva, porque todas las células proceden de otras, no hay generación espontánea, es la unidad fisiológica, porque la célula realiza todas las funciones que necesita para mantenerse viva, y es la unidad genética porque toda célula contiene toda la información que necesita y que esa información está en los cromosomas y es la que transmite a las células hijas para que también puedan vivir. Eso significa unidad genética. Como ves, hay muchos tipos de células, pues algunas grandes, pequeñas, con flagelos, con cilios, bueno, con pared celular, sin pared celular, y un poquito de esto vamos a hablar ahora. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar pues, células procariotas y eucariotas. Seguramente sabes ya que las procariotas pues, son las células más primitivas y que de ellas surgieron las eucariotas. Las eucariotas tienen dos características así básicas que las diferencian de las procariotas, y es que tienen orgánulos y que tienen estos orgánulos permiten, por decirlo de una manera, como una compartimentalización, una especialización, mayor eficacia de las funciones. Esto las hace superiores a las células procariotas. ¿Cómo surgieron los organismos eucariotas a partir de los procariotas? Bueno, pues actualmente hay muchas dudas, hay muchas cosas que no se saben, pero hay una teoría de una americana, Lynn Margulis, que explica cómo pudo ser este proceso evolutivo. Esta teoría se llama teoría endosimbiótica, porque su propio nombre lo indica, endosimbiosis. Entonces, ¿cómo se originarían los orgánulos? Pues bien, todos los orgánulos, esta teoría los explica más o menos que se originaron por endosimbiosis. Por ejemplo, el núcleo pues podría ser una arqueobacteria que fue endocitada y que vivió dentro de esta primitiva. Aquí lo puedes ver, ¿no? Pues este repliega y se forma ahí y tendría un ADN propio de esa bacteria que ha sido endocitada. Las mitocondrias pues serían unas bacterias que produjesen energía, un procariota aeróbico, energía a través del proceso aeróbico con oxígeno, y que sería, como ves aquí, endocitada y daría lugar a las mitocondrias. ¿Cómo se originan los cloroplastos? Bueno, pues de una manera parecida, sería un procariota, en este caso fotosintético, que por endocitosis pasó a formar parte de una célula eucariota, y esta bacteria que hacía fotosíntesis pues ahora sería los cloroplastos actuales de las células eucariotas. Y los otros orgánulos membranosos que tenemos, como el aparato de Golgi, el retículo plasmático y otros, pues se originarían, como es aquí, pues por invaginaciones de la membrana plasmática en distintos procesos de la evolución y por una posterior especialización. Aquí ves una tabla sencilla, o una tabla resumen de las diferencias entre procariotas y eucariotas. Podrías, si quieres, parar el vídeo para repasarlas con calma, pues seguramente que te suenan. Así como las diferencias entre una célula animal y vegetal, una pregunta clásica, típica en los cursos anteriores, en la que, bueno, pues aquí ves las similitudes que tienen, y también pues la típica tabla que seguramente que habrás hecho alguna vez en tu vida escolar, en un curso de biología, pues para diferenciar o distinguir cuáles son las diferencias de células vegetales y animales.
Yo te animo a que des pausa al vídeo, por ejemplo, y trates de cubrir esta tabla, aunque sea mentalmente, ver un poco de qué diferencias te acuerdas. Una vez que hemos visto un poco las diferencias entre las células, pues ahora vamos a ver un poco la estructura de las células. Vamos a empezar de fuera adentro. Si empezamos por fuera, pues veríamos que las células animales tienen unas estructuras que se llama matriz, que es todo es un conjunto de fibras, matriz extracelular que forma alrededor de la célula, mientras que las células vegetales, su envoltura es la pared celular, que seguramente ya conoces. De la matriz, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir todo esto que encuentras aquí, ¿no? Pues cuáles son sus características principales, sobre todo, pues lo más importante es que está formada por fibras colágenas, tejidos conectivos, de unión, ¿vale? Pues esa es la principal función de la matriz, unir las células, aunque tiene otras muchas, como ves aquí. Y luego, de la pared celular, pues además de tener claro que solamente está en células vegetales, pues también tiene varias funciones. Una de ellas, quizá importante, es el dar la rigidez y la forma, mantener el balance de la ósmosis. Bueno, y su estructura, ahora estudiaremos en este curso un poco más profundidad, pues está formada por tres capas: la lámina media, la pared primaria y la secundaria, que se forman en distintos momentos de la vida de la célula. Asociada a esta pared, pues tenemos dos principales estructuras. Uno son los plasmodesmos y las punteaduras. Como ves, la diferencia principal es que los plasmodesmos tienen un tubo de retículo endoplasmático en su interior, mientras que las punteaduras lo que son es por decirlo de una manera, un adelgazamiento en el cual no hay pared secundaria. Pared secundaria en este dibujo sería la naranja, y vemos que hay algunas zonas en las que solamente hay pared primaria, que sería la verde, con pequeños orificios que permiten la comunicación. Si vamos un poco más hacia el interior de la célula, la membrana plasmática la dejaremos para un tema posterior, y ahora hablaríamos de los orgánulos no membranosos. Los orgánulos no membranosos son los que forman el citoesqueleto y algunas otras estructuras, pero principalmente el citoesqueleto, que en esta célula ves como de color verde. Normalmente el citoesqueleto es el gran desconocido, el gran olvidado, porque nunca se suele dibujar en las células, ¿no? Pero si lo teñimos especialmente con un colorante específico, pues vemos cómo forma una especie de malla, ¿no? Y deja pues el espacio del núcleo vacío, y todo esto sería algo así, el esqueleto, ¿veis? Esta es una imagen, sería algo así como un andamio que está por todo el citoesqueleto, en todo el citoplasma, y que tiene dos funciones principales. Una es el transporte, ¿vale? Por vesículas, ves aquí, pues una serie de vesículas, orgánulos, pues se encargan del citoesqueleto, se encarga de transportarlo, y la otra función principal es la función de sostén, ¿vale? Dar forma y sostener a la célula. Eso lo realizan mediante los microtúbulos, que como ves hay varios tipos de microtúbulos, que son proteínas estructurales, de distintos tipos, tamaños, bueno, diferentes microtúbulos, que van a formar tres estructuras que yo creo que también te sonarán, como son sobre todo los centriolos, los cilos y flagelos, te suenan. Vamos a ver un poquito qué son estas tres, un poquito con detalle, cómo son estas tres estructuras. Empezamos por el centrosoma. El centrosoma, aunque tiene varias funciones, la principal es intervenir en la división celular de la célula, y está formado por básicamente tres elementos. Los centriolos, que son dos cilindros, aquí los ves, que están colocados perpendicularmente, entonces aquí al cortarlos aparecen uno cortado transversalmente y otro longitudinalmente, serían dos centriolos, unas fibras conectivas, que son estas que están aquí pintadas de amarillo, esta en fotografía al microscopio electrónico, y luego un material pericentriolar, que como su nombre indica es alrededor de los centriolos, que sería esta zona densa que ves aquí. Bueno, pues esto sería la estructura o los componentes básicos de un centrosoma. De los centriolos, ¿qué podemos decir? Bueno, pues yo creo que estos son más conocidos, son una pareja de una pareja de cilindros, cuya función es importante para formar el uso acromático, porque en la división celular los centriolos son los que van a regular el movimiento de los cromosomas. Por ejemplo, en anafase, metafase, pues los cromosomas se mueven por la célula, y va a ser gracias a unas fibras del uso que forman estos centriolos. Y también otra función que veremos un poquito a continuación es la de formar cilios y flagelos. ¿Cuál es su estructura? Bueno, pues como ves aquí, está formado cada uno de los cilindros por 27 microtúbulos que forman 9 tripletes.
unidos mediante una serie de fibras. Y por último, los cilios y flagelos tienen una función, varias funciones, pero la principal sería el movimiento celular, moverse a través de cilios, que son más cortos, como puedes ver aquí, o a través de los flagelos, que suele ser 1, 2, y son más largos. Pero ambas son estructuras mótiles, es decir, que permiten el movimiento de la célula. Si vamos un poco más en detalle, aparte de la función, si nos fijamos un poquito más en la estructura, pues por ejemplo, los cilios y los flagelos, en este caso un flagelo, nos vamos a fijar, no es igual en toda su longitud, sino que, como puedes ver aquí, tiene como varias partes, ¿no? Tiene 4 partes, pero lo que podríamos diferenciar así, bastantes diferencias, bastantes, interesante, sería una parte basal, en la que ves aquí, que sería esta zona de aquí, en la que no hay microtúbulos centrales, como ves aquí, mientras que en la parte del tallo axonema, que suele ser la mayor parte del cilio del flagelo, ves que hay un par de microtúbulos centrales. Esto suele ser una cosa, algo se te podrían preguntar las diferencias, y se ve claramente aquí, aquí como son 27 microtúbulos, 9 tripletes, tienen la misma estructura que un centriolo, es decir, corpúsculo basal, cuerpo basal, misma estructura que un centriolo. Sin embargo, más en lo que es el tallo del axonema, más hacia afuera, más separado de la célula, pues la estructura del flagelo del cilio cambia y ves que aparecen un par de microtúbulos centrales. Su objetivo es darle consistencia a esta estructura, y luego desaparece este de aquí, ves este microtúbulo externo. Aquí hay 3 y aquí solamente hay 2. Se ve aquí hay 3 y aquí solamente hay 2. Esta es otra diferencia muy interesante que, a veces suele caer en los exámenes y te la podrían preguntar.